Bueno, vamos a comenzar, doctor. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. En el webinar de hoy, el doctor Agustín Fernández Guardiola y yo, Sebastián Vanegas, especialistas en oftalmología de la Creu Blanca y subespecialistas en glaucoma, intentaremos dar respuesta a las preguntas y a las dudas sobre glaucoma, sobre esta patología. Vamos a empezar aportando una visión general de esta patología, vamos a abordar clasificaciones, vamos a hablar sobre tipos de glaucoma, sobre métodos diagnósticos, sobre tratamientos, y al final dejaremos un espacio libre para las preguntas que nos queréis hacer. Entonces, para comenzar como un método introductorio, podemos decir que glaucoma es una patología que afecta al nervio óptico. El nervio óptico es un conjunto de axones, un conjunto de células que transportan la información del ojo al cerebro. Puede aparecer en cualquier edad, aunque es más frecuente que aparezca después de los 50 años, y es una de las causas más importantes de ceguera a nivel Europa. Causas más importantes de ceguera irreversible. Está solo por detrás de la retinopatía diabética. Es un daño muy importante que debemos siempre sospechar y debemos realizar las pruebas y tenerlo siempre en nuestro subconsciente. Bueno. Doctor Agustín, ¿nos podrías explicar un poquito más sobre el glaucoma? Sí, cómo no. Bueno, buenas tardes en primer lugar. Bueno, ¿en qué consiste el glaucoma? Para dar una explicación sencilla, el glaucoma consiste en que se produce una elevación de la presión intraocular debido a que el líquido que tenemos dentro del ojo, que se llama músculo acuoso, se dificulta su salida por diversas razones. Eso provoca un aumento de presión, lo que trae como consecuencia un daño progresivo de las fibras del nervio óptico, como acaba de comentar el doctor Vanegas. La principal característica de esto es que, y lo que hay que tener más en cuenta, es que se trata de una enfermedad muchas veces, o la mayoría de las veces, asintomática. Es decir, uno puede tener la presión alta y no notar nada, lo cual es lo peligroso. Y, de hecho, eso hace que esta enfermedad haya recibido el nombre de ceguera silenciosa. Bueno, puedo hacer el paso al doctor Vanegas, que nos habla de los factores de riesgo. Tal como ha apuntado el doctor Fernández, la presión intraocular elevada es el factor de riesgo más importante, pero existen otros factores que hay que tener en cuenta. El principal, la edad. Esta patología ocurre en mayores de 50 años. Hay mayor de riesgo de tener glaucoma a medida que nos hacemos mayores. Lo mismo que los antecedentes familiares. El hecho de tener un padre, una madre, un abuelo, un tío con glaucoma eleva mucho el riesgo de que nosotros tengamos esta enfermedad. También la diabetes es un factor de riesgo muy importante. La diabetes que daña los pequeños vasos y vasos medianos de la retina y del nervio óptico favorecen al desarrollo de esta patología. Y también hay ciertas predisposiciones anatómicas de nuestro ojo, como la miopía. La miopía elevada es un factor de riesgo para tener glaucoma. Y por otro lado, la hipermetropía elevada también es un factor de riesgo para tener un glaucoma agudo, que ya veremos de qué se trata el glaucoma agudo. También hay ciertas medicaciones como los corticoides que favorecen la atrofia del drenaje y el desarrollo del glaucoma. Y también tenemos que comentar que hay ciertas razas que tienen mayor predisposición a algún tipo de glaucoma. La raza oriental tiene mayor predisposición al glaucoma agudo y la raza africana tiene mayor predisposición al glaucoma crónico. Entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre los diferentes tipos de glaucoma. Doctor Fernández Guardiola, ¿usted nos podría ayudar? Sí. Bueno, realmente el glaucoma se clasifica en varios tipos. En primer lugar, el más común es el que se llama glaucoma de ángulo abierto, glaucoma primario, glaucoma crónico simple, que es la gran mayoría de los glaucomas, y es un glaucoma en el que sucede lo que acabo de explicar, en el que hay una dificultad de la salida del humor acuoso, porque se tapa la salida del acuoso, que se llama el trabéculo, y eso provoca un aumento de presión. Hay otro tipo de glaucoma más infrecuente, menos común, es el glaucoma de ángulo estrecho, de ángulo cerrado, en el cual lo que ocurre es que hay una característica anatómica del ojo que hace que el iris esté cerca de la córnea y que, por lo tanto, se
la dificultad de la salida del humor acuoso sea, por decirlo así, mecánica. Este es de los pocos tipos de glaucoma que sí que pueden dar síntomas, sobre todo cuando se produce una subida brusca de la presión, lo que se llama un ataque de glaucoma, que además pueden ser síntomas muy llamativos, muy importantes, porque pueden consistir en un dolor muy intenso, en el ojo muy enrojecido, una sintomatología muy severa, pero que ya digo que se da solamente en ese tipo específico de glaucoma. Luego existe un tipo de glaucoma que es importante conocerlo, tenerlo en cuenta, aunque es infrecuente, que es el glaucoma llamado de tensión normal. Bien, acabamos de decir que el principal factor que provoca el glaucoma es la subida de la presión ocular. Ocurre, en casos raros, en los cuales el nervio óptico hay glaucoma, el nervio óptico se puede dañar con una presión intraocular normal. ¿Por qué pasa esto? No está nada claro, no lo sabemos. Probablemente hay factores vasculares o de riesgo del nervio óptico, pero en estos casos es importante tenerlo en cuenta porque, aunque digo que es realmente es un tipo de glaucoma bastante infrecuente. Luego también existe el glaucoma también muy infrecuente, afortunadamente, que es el glaucoma de los niños, el glaucoma congénito, que presenta unas características especiales. Y quizás el último gran grupo que podríamos hablar es el de los glaucomas, que se llaman los glaucomas secundarios, que generalmente son glaucomas que se asocian a otro tipo de patología del ojo. Y aquí podríamos incluir, por ejemplo, el glaucoma en las personas diabéticas. Sebastián, sí. También podríamos incluir, Agustín, también podríamos incluir glaucomas relacionados a alguna inflamación, también, glaucomas seborríticos. Eso también serían glaucomas secundarios. Sí, lo que pasa es que son infrecuentes. Sí, sí. O algún tipo de glaucoma postraumático. También, sin duda, por supuesto. Muy bien, y a ver, ahora yo hablaré un poquito de cómo diagnosticamos al glaucoma. ¿Cuál es la mejor forma de diagnosticarlo? Realizando un examen oftalmológico completo. ¿Qué significa esto? Primero de todo, realizamos una toma de la presión intraocular. Tenemos diferentes tipos de métodos para realizarlo. De contacto, no de contacto, de aire, de aplanación. Hay diferentes formas de tomar la presión. Tomar la presión no duele, es un método muy, muy rápido. Tardamos segundos nada más en tomar la presión. O sea que es un método que hay que hacerlo. Cuando pasamos los 40 años tenemos que medir nuestra presión intraocular. Eso lo hacemos aquí en la consulta de oftalmología de la Creu Blanca. También revisamos el ángulo de drenaje del ojo mediante una lente, que también se hace muy rápido, se llama agonioscopía. También hacemos un examen de las características del nervio óptico con una oftalmoscopia directa, que también no duele nada, se hace muy rápido y es obligado saber las características de ese nervio óptico. Y también tenemos una tomografía, que es un escáner del nervio óptico, es un aparato nuevo que hemos adquirido hace unos años aquí en la Creu Blanca, que nos permite contar y seguir la progresión de estas neuronas, de estas células del nervio óptico. Y también tenemos que hablar, por supuesto, de la campimetría. Hay que comentar que el glaucoma afecta principalmente la campimetría. ¿Qué es la campimetría? ¿Qué es el campo visual? Es nuestra isla de visión. Entonces es muy, muy importante cuando llegamos a la consulta del oftalmólogo que nos haga un campo visual, una campimetría. Otra prueba también importante es la paquimetría, medir el espesor de la córnea. Se vio que la gente con córneas delgadas tienen mayor de riesgo a tener glaucoma. Todos estos métodos que he comentado están disponibles en la clínica y nosotros siempre aconsejamos que después de los 40 años se haga periódicamente una consulta sospechando y midiendo las presiones para detectar el glaucoma. Bueno, Agustín, hablemos un poquito del tratamiento, por favor. Sí, cómo no. Cómo no. Sí, bueno, si me permite, Sebastián, quizás es un punto muy importante a destacar una vez más, que puesto que es una enfermedad que no tiene síntomas, es fundamental la prevención. Es fundamental controlarse la presión ocular, sobre todo a partir de los 40-45 años. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues bueno, una vez que hemos diagnosticado la persona que tiene glaucoma, el objetivo principal del tratamiento va a ser intentar bajar la presión ocular.
porque, bueno, de hecho es la única arma que tenemos para poder frenar la evolución de la enfermedad, ¿no? Esto lo hacemos habitualmente primero con fármacos, con colirios, con gotas. Se pueden utilizar uno o más fármacos, más colirios varias veces al día. Y en el caso de que a veces, pues, desgraciadamente ocurre, que no consigamos disminuir la presión de una forma suficiente mediante el tratamiento médico, mediante los colirios, nos vamos a ver obligados a recurrir a la cirugía, las intervenciones quirúrgicas. También tendríamos un método que podría ser intermedio entre la medicación y la cirugía, que se puede aplicar en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos casos, que es el láser. En determinados tipos de glaucoma, en determinados tipos de paciente, podremos recurrir a un tratamiento con láser, del cual disponemos también aquí en la Cruz Blanca, un tratamiento con láser para un paso previo para intentar evitar la intervención quirúrgica. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Agustín. Para los que estáis del otro lado de la pantalla, esperamos que les habéis gustado este webinar, esta información sobre el glaucoma. Y bueno, ahora vamos a comenzar con la serie de preguntas que vosotros nos habéis mandado y que con gusto vamos a contestar. ¿Comienzas, Agustín, con la primera? Sí, empiezo. Sí. La primera pregunta que nos han enviado dice, si tengo elevada la presión del ojo, ¿significa que tengo glaucoma? Bueno, yo creo que en cierto modo ya lo hemos respondido, pero tener la presión del ojo elevada no significa necesariamente tener glaucoma si no ha habido daño en el nervio óptico, pero evidentemente sí que se debe estudiar y hacer las pruebas que ha comentado el doctor Vanegas para descartar que no haya un daño del nervio óptico si la presión ocular está elevada. Sí. También tenemos que remarcar que tener un día la presión elevada no significa que ya soy un paciente con hipertensión ocular. Tenemos que medir 3 veces la tensión en días diferentes y que las 3 veces estén por arriba de 20 para considerarnos que tenemos la presión ocular elevada. Bueno, sigo yo. Buenas tardes. Una vez que empiezas con la medicación para bajar la tensión, ¿debes utilizarla de por vida? La mayoría de las veces sí. Lamentablemente nuestro drenaje, el drenaje del humor acuoso, el drenaje del ojo, se va perdiendo y se va alterando con los años. No es que de aquí a unos años mi presión va a estar mejor, lo contrario, seguramente va a estar más alta. Entonces, que la mayoría de las veces, una vez que hemos comenzado con el tratamiento, lo vamos a seguir para toda la vida. Voy a la siguiente pregunta, que dice, ¿el único tratamiento que existe para curar esta enfermedad es la operación? ¿Se restablece la visión? Bueno, aquí en primer lugar lo que voy a destacar, lo que voy a comentar el doctor Vanegas, es que realmente, gracias al glaucoma es una enfermedad que no podemos hablar de curación. Del mismo modo que ocurre con otras enfermedades crónicas, como puede ser la hipertensión arterial o la diabetes, realmente no es una enfermedad que se ocurre. Lo que podemos hacer con el glaucoma es frenar su progresión, frenar la evolución y frenar el daño del nervio óptico. Y, por desgracia, este daño del nervio óptico, como ya hemos comentado, es irreversible. Es decir, una vez que se produce, ya no tiene solución. Por suerte, en el glaucoma, de todos modos, bueno, por suerte puede ser un arma de doble filo, pero por suerte la visión, en lo que se afecta es el campo de visión, el glaucoma básicamente. Muchas personas con un glaucoma avanzado siguen manteniendo una visión buena porque lo último que se afecta es el centro de la visión. Lo cual ya digo que en cierto modo puede ser una desventaja porque entonces la persona es menos consciente de que tiene esta enfermedad. Bueno, sí. Hay que recordar que siempre estamos hablando de neuronas, esas células nerviosas que no se regeneran. Nacemos con un número fijo de neuronas y lo vamos perdiendo a lo largo de la vida. O sea que no podemos volver a reproducir nuestras neuronas en este momento. Bueno, sigo con la pregunta. Tengo diabetes. ¿Podría sufrir glaucoma? Bueno, como dijimos, la diabetes es un factor de riesgo para desarrollar glaucoma. Entonces, no es que voy a tener glaucoma si tengo diabetes. No, pero tengo más posibilidades, mayor riesgo de tener la enfermedad. Bien, sí. La siguiente pregunta es, bueno, está relacionada con esta, con la anterior. Si mi padre tiene glaucoma, ¿a mí me puede afectar en el futuro? Bueno,
Ya ha hablado Sebastián, doctor Vanegas, de los factores de riesgo de glaucoma, y evidentemente sabemos que el tener un antecedente directo, un antepasado directo, padres, abuelos con glaucoma, predispone a tener glaucoma. Es decir, no es obligatorio que uno tenga glaucoma, pero sí que tiene más, como pasa con la diabetes, lo que va a explicar de todas maneras, tiene uno más números, por decirlo así. O sea que tiene que estar uno más alerta. Siguiente pregunta. Estoy preocupada porque tengo glaucoma y quería saber si voy a perder la vista. Bueno, una vez que tenemos el diagnóstico de glaucoma, tenemos que empezar a controlar la progresión. Eso es muy importante, ¿eh? Por suerte, la gran mayoría de los casos, esta enfermedad progresa muy lentamente. Entonces, si hemos llegado a detectarla de manera precoz y tenemos un daño muy incipiente, con un tratamiento correcto y con unas tensiones oculares aceptables, lo más probable es que no vamos a perder la vista, que no perdamos la vista, ¿eh? Pero todo depende en el tiempo que lo hemos detectado y qué tan rápido esté progresando la enfermedad. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Es cierto que hay alimentos que pueden reducir la tensión ocular? Me han dicho que el café, té y chocolate no son aconsejables en pacientes con glaucoma. ¿Es así? Bueno, la verdad es que a este respecto hoy en día no hay muchas evidencias de que esto sea así. Es decir, alimentos que bajan la presión no existen, que sepamos. Y lo contrario, pues tampoco está muy claro. El café podría ser un factor a tener en cuenta para las personas que consumen mucho café, pero los estudios que hay hechos hasta la fecha no indican que el tomar una cantidad moderada de café, es decir, 2 o 3 cafés al día, provoque un aumento de presión ocular. Bueno, otra pregunta parecida. ¿Cómo influye la posición para dormir en el glaucoma? Me han dicho que dormir boca abajo puede aumentar la presión de la vista y por lo tanto aumentar el glaucoma. Bueno, hasta la fecha de hoy no hay ningún estudio científico que nos diga que una posición es mejor que la otra y que haga que progrese o no el glaucoma, ¿eh? O sea que hasta el día de hoy no podemos aconsejar ninguna posición. ¿No, Agustín? Sí, por supuesto, de acuerdo totalmente. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿qué hábitos tengo que cambiar si tengo glaucoma? Bueno, yo creo que esta pregunta está relacionada con las anteriores. Realmente, como no parece que haya ningún factor externo de hábitos de vida o de alimentación que influyan, realmente uno puede hacer la vida normal. Obviamente, como para cualquier cosa, siempre va a ser bueno tener una vida sana y hacer una dieta sana. Eso, evidentemente, no va a ser perjudicial, desde todo lo contrario, ¿no? Pero no hay hábitos en concreto que uno tenga que evitar o como decimos. Vale. Otra pregunta. ¿El estrés, el sexo y las tareas visuales intensas pueden empeorar el glaucoma? Bueno, a ver, el estrés, el sexo y las tareas visuales en principio no influyen sobre la presión ocular. Es verdad que el estrés puede hacer que nuestro músculo que enfoque esté más débil, que tengamos dificultades visuales al final del día, pero no es que nos va a perjudicar o empeorar el glaucoma. Muy bien. Siguiente pregunta. Dice, ¿el glaucoma puede causar cataratas? A ver, en principio no. Una excepción podría ser el glaucoma de húmero estrecho. El glaucoma agudo. Es un tipo glaucoma agudo, es un tipo infrecuente de glaucoma, pero realmente en la mayoría de los casos no. Lo que sí que es cierto es que a veces coexisten ambas cosas. Es muy habitual, porque ya que el glaucoma es una patología fundamentalmente de personas de cierta edad, es muy habitual que la persona que tenga glaucoma también pueda tener cataratas. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Puedo tener glaucoma en un solo ojo? La respuesta es sí. Esta no es una patología simétrica. Hay muchos casos donde un paciente viene con un glaucoma avanzado en un ojo y en el otro ojo un ojo totalmente sano. O sea que sí se puede tener un glaucoma en un ojo y un ojo normal. Siguiente pregunta, Agustín. Sí. La siguiente pregunta dice, ¿la miopía aumenta el riesgo de padecer el glaucoma? Bueno, ya ha comentado el doctor Vanegas que puede ser un factor de riesgo.
no es una cosa que está muy clara hasta qué punto eso puede influir, pero sí que es cierto, a ver, aquí quizás habría que distinguir entre las miopías normales y lo que nosotros llamamos miopías patológicas, miopías magnas, que son miopías simplemente por encima de 8 o 10 dioptrías. En estos casos, aparte del riesgo de que pueda aumentar el riesgo de padecer glaucoma, también es verdad que los ojos con miopía, el problema que tienen es que son más difíciles, el tratamiento y el seguimiento del glaucoma son más complejos. O sea que realmente, probablemente la principal, digamos, preocupación vendría por ahí. Muy bien. Bueno, me han diagnosticado la enfermedad. ¿Puedo llegar a padecer ceguera? Bueno, esta ya la hemos contestado, sí, y depende del momento del diagnóstico, del estadio de la enfermedad, y también depende de la progresión y si podemos detener esta progresión. Muy bien. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta yo creo que también ya la hemos contestado. Se dice, ¿se puede recuperar la visión perdida por el glaucoma? Bueno, tener en cuenta que en el glaucoma sobre todo tenemos que hablar de, más que de pérdida de visión, de pérdida de daño del nervio óptico, de pérdida de campo visual. Ya hemos comentado que, por desgracia, no. Es decir, una vez las neuronas, los axones del nervio óptico se destruyen, por desgracia, eso no se puede recuperar, como el tejido nervioso, como el otro tejido nervioso central. Por eso es tan importante, una vez más, recalcar en el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado y el seguimiento adecuado. Muy bien. Siguiente pregunta. Me operan de glaucoma. Tengo miedo. ¿Qué efectos secundarios puedo tener? ¿Duele? ¿Cómo es el postoperatorio? Bueno, a ver. ¿Qué efectos secundarios puedo tener? Como toda cirugía, lamentablemente puede haber complicaciones. Como toda cirugía puede haber infecciones, puede haber hemorragias, puede haber necesidad de una segunda cirugía. No es que sea lo más frecuente, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Y la respuesta de ¿duele? Bueno, el postquirúrgico de las intervenciones de glaucoma son más largos en comparación con las cataratas. Hay mayor inflamación, hay mayor tiempo quirúrgico, entonces el postquirúrgico es más largo. Entonces vamos a necesitar más visitas al oftalmólogo y vamos a estar más doloridos. Ajá, muy bien. Sí, voy a pasar a la última pregunta que tenemos por escrito, que nos han enviado previamente. Vamos. Dice, me han dicho que me tienen que operar de glaucoma. ¿En Creu Blanca qué tipo, entiendo, que pone de cirugía realizáis? Bueno, como ya he comentado también aquí, primero, desde luego, además disponemos de los tratamientos con láser, tanto el centro de aquí de Real Senda como el de la calle Córcega, que son útiles en muchos casos de glaucoma, no en todos, pero sí en muchos casos. Y, evidentemente, también, tanto el doctor Maneras como yo, realizamos las cirugías de glaucoma, que hoy en día hay varias técnicas, pero básicamente, probablemente la principal que hacemos es un tipo de cirugía que se llama cirugía filtrante y, en concreto, la esclerectomía profunda no perforante. Pero también estamos en disposición de realizar otro tipo de intervenciones quirúrgicas en otros casos. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Aquí tenemos una pregunta que dice, aparte de la elevación de la tensión o presión intraocular, ¿qué otros factores de riesgo existen que pueden favorecer la aparición de glaucoma? ¿Influye la edad? Bueno, sí, esto ya lo hemos comentado. Por supuesto que influye la edad. Los antecedentes familiares también influyen. Hemos dicho que también influye el tomar corticoides, algunos fármacos, influyen algunas razas. No solo es la presión intraocular. Lamentablemente, el glaucoma es una enfermedad multifactorial. Hay muchos factores que hacen que se desarrolle la enfermedad, pero nosotros solo podemos atacarlo por el lado de la presión intraocular. La siguiente creo que ya la hemos contestado. ¿Realizáis en Creu Blanca cirugía tradicional láser? Sí, realizamos ambas cosas. O sea que la respuesta es que sí. Esta, Agustín, la contestas tú. ¿El glaucoma es un hongo? ¿Cómo lo podemos atacar? No, el glaucoma no es un hongo. El glaucoma es una enfermedad que, bueno, ya hemos explicado, la fisiopatología, de causa en buena parte desconocida, pero que el objetivo tiene que ser bajar, como acabas de comentar tú, Sebastián, intentar disminuir la presión ocular. Vale.
Y esta persona sigue comentando que tiene una miopía magna de 23 dioptrías, que le operaron hace unos años. O sea que me imagino que es un caso complicado, ¿no? Sí, Glaucoma y miopía magna de 23 dioptrías. sí, efectivamente, está claro que es un caso que es complejo. Evidentemente hay que intentar hacer lo posible y recurrir a todos los medios que podamos para frenar el desarrollo, pero es un caso que evidentemente no es sencillo. Y si hay una afectación macular, eso ya es otra cuestión. Ya no tiene realmente que ver con el glaucoma, sino que además se ha añadido probablemente la patología macular. Y Sebastián, me parece que nos hemos saltado una pregunta que de arriba, que dice, ¿los síntomas del glaucoma son los mismos en todas las personas o se manifiestan de diferente forma en cada persona? Considerando en primer lugar que el glaucoma, por desgracia, muchas veces no da síntomas, pues sí, evidentemente, luego en los casos que pueda haber síntomas, sí que pueden ser diferentes en cada persona. Pero yo digo que habitualmente el glaucoma no da síntomas. Eso quizás es uno de los mensajes más importantes que tenemos que transmitir. Y que uno no puede esperar tener algún tipo de síntoma, porque por desgracia no lo hay. O sea, sería mucho más sencillo si el glaucoma diera un tipo de síntoma determinado, pues nos facilitaría todas las cosas y podríamos diagnosticarlo mucho antes, ¿no? Uno de los mensajes principales, yo creo, de todo esto tiene que ser ese, ¿no? Realmente el glaucoma muchas veces es asintomático. Muy bien. A ver si tenemos alguna otra pregunta. Yo creo que no hay más, ¿no? Muy bien, yo creo que ya hemos contestado alrededor de 25 preguntas. Hay una al final ahora, Sebastián. ¿En qué consiste el examen o revisión ocular para el diagnóstico del glaucoma? ¿Lo realizáis en Cruz Blanca? Bueno, el doctor Vargas se lo ha explicado antes. Sí, por supuesto, no lo conocíamos aquí. Consiste en mirar, hacer las pruebas. En primer lugar, mirar la presión intraocular y luego hacer las pruebas pertinentes de campo visual, OCT. Eso, campo visual, OCT, campimetrías, gonioscopía, todo esto lo podemos realizar sin ningún problema en la Creu Blanca. Bueno, entonces toca a Agustín despedirse. Muchas gracias a todos los que estáis ahí atrás en la pantalla. Gracias por acompañarnos, gracias por darle visibilidad al glaucoma. Y nosotros, siempre Agustín, recordando la importancia de realizar chequeos periódicos, para tratar de detectar lo antes posible a este ladrón silencioso que tanto afecta a nuestra sociedad actual. Y recordarle que siempre estamos encantados de recibiros en la Creu Blanca y de seguir con vosotros si lamentablemente tenéis esta enfermedad, acompañarlos y nada más. Esperamos verlos pronto. Muy bien. Bueno, gracias Agustín. Muchas gracias, doctor Fernández Guardiola. Gracias.